Este libro acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación. Buenos días, queridos hermanos. Queremos compartir con ustedes 3 enseñanzas del santo del día de hoy. Pues la iglesia celebra a San Antonio Abad. Antonio era egipcio, hijo de acaudalados campesinos. En su juventud escucha una frase del Evangelio que le cambia la vida. Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así lo hizo el que era heredero de una acaudalada fortuna familiar. Decide venderlo todo, dárselo a los pobres y solo se reserva una parte para su hermana. Él, como tiene una hermana muy pequeñita, la da a cargo de unas vírgenes y ese dinero que le sobraba se las deja a las vírgenes para que críen a la hermana. Se retira en un primer momento a una aldea apartada de la ciudad y luego se marcha al desierto. Comienza sus prácticas eremitas junto con un hombre llamado Pablo, que era experto en la vida solitaria. En busca de una soledad más profunda, eh, sigue este camino hasta que se adentra en las antiguas tumbas. ¿Por qué esta lección? ¿Por qué se va a las tumbas? Lo que nosotros conoceríamos como cementerio. Hizo un gesto profético. En ese momento la gente tenía mucho miedo de los cementerios porque decían que estaba poblada de demonios. Antonio, al irse a vivir a los cementerios, le demostraba a la gente que el poder de Cristo era más fuerte que el poder del demonio, ¿sí? Y que no había por qué temer. Entonces, lo primero que podemos aprender de San Antonio, ¿sí? Pues son 2 cosas: el desprendimiento de los bienes materiales y la fe en el poder de Cristo, que nos ayuda a no tener miedo. Seguimos con la vida. Pronto la fama de su ascetismo se propaga y se le une mucha gente que decide imitarlo. Así fueron creándose las comunidades en torno a la oración y al trabajo manual. Se va gestando lo que nosotros vamos a conocer más adelante como los monasterios. Por eso a San Antonio Abad se le dice el padre del monacato occidental. Eh, bueno, cuando se le va sumando gente, eh, va creando una obra bastante exitosa, pero él en un momento decide dejarlo todo y sigue a unos beduinos, se desprende de todo y sigue su camino solo. La gente lo va a seguir y él va aprendiendo, ¿sí? Cada vez más cosas espirituales. Y finalmente logra unir la vida solitaria con la dirección de los monasterios cercanos que él había dejado. ¿En qué se destaca San Antonio? Como dijimos, el desprendimiento. En segundo lugar, la fe. Y en tercer lugar, por tener el don de la discreción de espíritus, es decir, la capacidad eh, de ser un buen director espiritual. Esa discreción de espíritus, saber cuándo el espíritu es de Dios y cuándo es del demonio. La vida de Antonio la escribe San Atanasio y cuenta un montón de milagros, y la vida de Antonio escrita por San Atanasio. Pero lo recordamos hoy a través de los apotegmas. Los apotegmas son pequeñas frases que nos dejan enseñanzas muy profundas. Como para iluminar un poco el legado de San Antonio, simplemente voy a citar algunos de los apotegmas que son como enseñanzas que nos ha dejado este gran santo a toda la iglesia. Dijo Antonio: vi las redes del enemigo extendidas sobre la tierra y dije gimiendo: ¿quién será capaz de sortear estos lazos? Y una voz que me decía: la humildad. Primer apotegma. Segundo apotegma. Uno le pregunta al abad Antonio: ¿qué debo observar para agradar a Dios? El anciano le respondió diciendo: guarda esto que te recomiendo. A donde quiera que vayas, lleva a Dios ante tus ojos. Y cualquiera cosa que hagas, obra según el testimonio de la Sagrada Escritura. Y cualquiera que sea el lugar que habitas, no lo abandones prontamente,
Observa estas tres cosas y te salvarás. Último apotegma, quizás un poquito más largo y más profundo, respecto a las tentaciones. Otro día dijo: quien no ha sufrido la tentación no puede entrar en el reino de los cielos. En efecto, dijo, suprime las tentaciones y nadie se salvará. Poemen, que significa pastor, es una figura grande del monacato de Shet. Se le atribuyen más de 200 sentencias. Reconoce su miseria, que es la verdadera grandeza del hombre. Aquel que ha visto su pecado, dice Isaac el Sirio, es más grande que quien resucita a los muertos. ¿Sí? Aquel que ha visto su pecado es más grande que quien resucita a los muertos. Termino con una última, referida también a la tentación. La tentación acompaña al hombre como su sombra, incluso se le adelanta. Esta es la vía de la salvación, la única. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque probado recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que le aman. La tentación conduce al hombre a la verdad de su ser, dándole la medida exacta de su fragilidad. La tentación le fortalece, probándole y le lleva a su madurez en Cristo. Cada uno de nosotros seguramente experimenta y ha experimentado tentaciones en la vida y uno dice, lindo sería no tenerlas. Pero cierto es que la tentación es un camino también para aprender a confiar en Dios y no en nosotros. Como decía la tentación, en Cristo hemos vencido la tentación, decía San Agustín, pero solamente en Él. Pedimos hoy a San Antonio nos dé la gracia de vencer las tentaciones que nos acechan, de crecer en la humildad, en el desprendimiento y de no temer lo que el demonio nos pueda tratar de desviar del camino, sabiendo que el amor y la misericordia de Dios es más grande que nuestro pecado. San Antonio Abad ruega por nosotros, y que Dios los bendiga, la Virgen María los cubra con su manto.